Miqueas fue un profeta contemporáneo con el profeta Isaías, que ya hemos oído bastante de Isaías. Fue uno de los que más profetizó acerca del Mesías. Y él estuvo activo en Judá entre los años 750 y 686 antes de Cristo. El mensaje de Miqueas fue un mensaje de parte del Señor de reprensión, de juicio, pero también un mensaje de esperanza para el pueblo. Miqueas vivió en un tiempo en el que el pueblo de Israel aún practicaba los rituales instituidos por Dios, los sacrificios, holocaustos, todo ese proceso litúrgico que Dios estableció en medio de su pueblo, ellos lo practicaban. Sin embargo, vivían una contradicción porque aunque hacían todos esos rituales supuestamente para adorar a Dios, por el otro lado seguían acciones, un estilo de vida que contradecía esto. Oprimían al pobre, se enriquecían a base de la injusticia, corrompían los tribunales. Por eso se habían alejado del corazón de Dios. Y cuando el pueblo caía en una situación como esta, levantaba un profeta para anunciarles. Y a veces, aunque ese profeta sonara fuerte, duro, déjeme decirle, Dios lo hacía por misericordia. Porque Dios no tiene que anunciar cuando Él trae juicio, Él simplemente puede traer juicio sin avisar. Pero cuando Dios avisa es porque está dando la oportunidad de arrepentimiento. Así que en el capítulo 6 que traemos hoy a colación, es como un juicio en una corte celestial, donde Dios presenta su caso contra el pueblo de Israel. Y el pueblo, al sentirse confrontado, responde. Y responde no con arrepentimiento sincero, como debería, sino con una pregunta que revela lo lejos que estaban de Dios y la falta de entendimiento de qué era realmente lo que Dios buscaba y esperaba de ellos. Y leo en los versículos 6 al 7, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Eso era lo que hacían, ¿verdad? Eso era lo que Dios había instituido. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjense qué exageración. 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es interesante la pregunta de ellos: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y quiero que cada uno de nosotros esté haciendo esa pregunta hoy aquí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? En todas las religiones del mundo se habla de traer ofrendas, de ofrecer algo al Dios que se adora. Sin embargo, nuestro Dios es el único Dios que no está esperando una adoración basada en cosas materiales, sino que las cosas externas y materiales son el resultado, el producto de algo que ocurre en su interior, que es al final lo que más le interesa a Dios. Y esta pregunta es como si dijeran: ¿qué quiere Dios de mí para estar contento? ¿Qué quiere Dios de mí para que yo pueda ganarme su favor? ¿Le llevaré holocaustos? ¿Quiere más sacrificios de lo que yo he ofrecido? ¿Quiere más religiosidad? ¿Quiere más formalismo? ¿Quiere a uno mejor vestido?
Quiere incluso que le entregue a mi propio hijo como un sacrificio para pagar por mis pecados. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Si le he entregado todo, ¿qué más tú quieres? Y cuando nosotros somos capaces de venir ante Dios, en vez de venir con adoración, venimos con esta pregunta altiva: ¿qué quieres tú de mí? No es solamente qué quieres porque yo quiero darte lo que tú quieres, no. Es qué quieres porque ya te he dado bastante. ¿O qué más quieres de mí? Lo interesante es el tono de exageración con que se hace esta pregunta. ¿Sabe? Todas esas ofrendas, todas esas cosas que dice que pudiera darle a Dios son unas exageraciones tremendas. Dios no pide nada como eso. Ni siquiera cuando lo instituyó al pueblo de Israel. Pero eso denota que el pueblo de Israel en ese entonces estaba su relación con Dios basada de parte del pueblo, ¿verdad? Como una relación transaccional. Es una transacción. Yo hago y tú haces. Yo doy ofrenda, tú me bendices. Yo hago esto y tú haces algo a favor de mí. ¿Qué precio tengo que pagar para quitarme el peso de mi pecado? Yo pago con mi ofrenda, con el sacrificio, incluso entregando a mi hijo primogénito si es necesario. Ellos estaban dispuestos a hacer todas estas exageraciones menos lo que Dios pedía de ellos. Dios no quiere más ofrendas vacías ni religiosas de superficialidad. Él quiere algo mucho más profundo, algo personal, algo transformador de su pueblo. Y entonces Él responde a su pueblo. Entonces llega a la respuesta directa, clara y sencilla. Pero aún así no es la respuesta que el pueblo quiere. No es la respuesta que ningún ser humano quiere. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos las cosas más complicadas. Nosotros queremos la religiosidad que nos haga sentir que nosotros estamos pagando algo. Que nosotros estamos haciendo algo porque el ser humano necesita, quiere en su naturaleza caída, quiere gloria. Yo quiero pagar. Yo quiero ser el protagonista. Pero lo que quiere Dios es lo contrario. Él quiere que tú lo recibas gratuitamente, sin sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Cristo. Él quiere que tú lo disfrutes y que tú le des la gloria a Cristo. Eso va en contra de nuestra manera de ver la vida, de nuestra naturaleza caída. Miren, hermanos, es como si Dios dijera: no es necesario nada más que esto. Estas tres cosas. Y todas las demás cosas se hacen, pero como resultado de estas tres cosas importantes que Él menciona en estos versículos simples. Vivimos en tiempos, hermanos, donde la religiosidad muchas veces es confundida con una fe auténtica y verdadera. Y es por eso que he entendido importante hoy hablar de este tema, porque lo mismo que estaba enfrentando Miqueas en su tiempo es lo mismo que vemos hoy en nuestros tiempos. Mucha religiosidad y poca acción en fe. Mucha religiosidad, mucho formalismo religioso, mucha apariencia religiosa, mucho no se puede o sí se puede, pero poco de buscar alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Hoy veremos cómo lo que Dios requirió de su pueblo en aquel entonces es lo mismo que está buscando de nosotros hoy. En el versículo 8, en un solo versículo, nos dice las tres cosas que Él quiere de nosotros. La primera es: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hacer justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Porque la justicia es una palabra que se usa mucho hoy en día, mal usada. La justicia hoy se usa en términos legales, ¿verdad? Es lo que la sociedad establece lo que es bueno o malo, es lo que la corte dice que debe ser o no. Pero la justicia bíblica, y especialmente en este versículo, la palabra hebrea que se usa para justicia es mishpat. Esa palabra la menciono, yo sé que quizás esto no es muy relevante para ustedes, pero lo interesante es que esta palabra en el hebreo tiene varias connotaciones que nos hacen entender mejor a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de justicia. Que no es solamente referente al sistema legal, sino una vida de equidad, de integridad, rectitud. Hacer justicia es corregir lo torcido y restaurar lo que ha sido dañado. Hacer justicia es tratar a los demás como Dios los trata, con dignidad, con verdad, con equidad. Hacer justicia no es algo político, ¿verdad? Como se ha tornado hoy en día la justicia. No es algo político, no es algo teórico, es una práctica diaria. Y es una práctica diaria que brota del temor de Dios. En otras palabras, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, aquellos que son hijos de Dios, pueden vivir practicando este tipo de justicia que Dios demanda. Dios no le demanda esa justicia al mundo que no conoce a Dios. Dios demanda esta justicia a nosotros, creyentes de Jesucristo, discípulos de Cristo. Y es una demanda clara. Qué bueno saber, qué tranquilidad nos da saber qué espera Dios de nosotros. Yo veo a mucha gente, muchos cristianos inventando cosas para impresionar a Dios. Voy a hacer esto para Dios, para ver si se impresiona de mí. Voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. No, Dios te declara hoy que Él quiere de ti. En primer lugar, hacer justicia, pero no la justicia humana del mundo. En inglés, esa justicia está relacionada con righteousness. Righteousness no es la justicia del mundo, es la justicia que va de acuerdo con el carácter de Dios, con lo que Dios es la esencia de Dios. Hacer justicia, en otras palabras, en palabras simples, es amar lo que es correcto y es vivir en coherencia con la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario para nosotros hoy hablar de justicia? Como les dije, nosotros vivimos en una cultura que aplaude la apariencia e ignora la opresión. Vivimos en una cultura donde la justicia aplaude el egoísmo, donde se dice cada cual se arregle como pueda. Incluso dentro de la iglesia, a veces se tolera el chisme, la división, a veces se tolera el favoritismo, y eso son cosas que atentan en contra del carácter de Dios, del carácter justo de Dios. Dios quiere algo más profundo para nosotros. Él busca un pueblo que actúe conforme a su carácter. Él busca un pueblo que no esté de acuerdo con la injusticia, sino que viva del lado de la justicia. Y no solamente que esté de acuerdo con la justicia, y no solamente que defienda la justicia,
sino que se posicione del lado de la justicia y que haga justicia. Es lo que está diciendo el versículo. No es solamente que esté de acuerdo con la justicia, no es solamente que defienda la justicia, es más que eso, es que haga justicia, es que viva en justicia, es que su vida sea un estilo de vida que represente, que modele el carácter de Dios. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se ve esto en nuestra vida diaria? La justicia en nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña a los padres a no exasperar a nuestros hijos, ¿verdad? No provocarlos a ira, sino tratarlos, instruirlos con amor. ¿Cómo podemos disciplinarlos y ser nosotros rectos con ellos y aún así hacerlo en amor? La palabra del Señor nos enseña también cómo tratar a nuestra pareja con respeto, con dignidad, sin abuso y sin manipulaciones. En el trabajo también debemos practicar la justicia, no explotando ni aprovechándonos de los demás. No tiene papeles, ¿verdad? Vamos a aprovecharnos del que no tiene documentos. Le pagan menos, lo esclavizan y muchas veces ni siquiera quieren pagar lo que le deben. Si tú eres cristiano y tú estás haciendo eso, estás violando el carácter de Dios. Estás provocando a Dios a ira, porque Dios detesta la injusticia. Si tú estás metido en un lugar así, incluso no siendo tú el que está haciéndolo, pero estás participando de eso y no lo denuncia, estás siendo cómplice de la injusticia. Ser honesto con el tiempo, el dinero, las responsabilidades. Denunciar la injusticia cuando la ves, aun cuando te cueste. Aun cuando te cueste. En tu comunidad, aquí donde vivimos nosotros podemos poner en práctica la justicia, ayudando y defendiendo a aquellos que necesitan, aquellos que no se pueden defender, como los niños. Cuando ves a un niño que está siendo maltratado y no haces nada, ¿cómo puedes decir, yo apruebo la justicia? Cuando hay tantos abortos y nosotros no nos levantamos y decimos no al aborto, porque son niños que no se pueden defender. ¿Quién los defiende? ¿Quién los defiende? Para eso está la iglesia, para decir no, eso es injusto, ¿verdad? En la comunidad donde hay personas que están discapacitados, ¿quién los defiende? Cuando hay madres solteras tratando de salir adelante, ¿quién les defiende? La iglesia está también para eso, participar activamente para que haya equidad en tu entorno. Pero no confundirlo, hermanos, nunca con activismos ideológicos, sino que esto debe ser algo exclusivamente, cuando se trata de la iglesia, movido por el evangelio, movido por el ejemplo que Jesús nos ha dado. Porque hay muchos por ahí con carteles, ¿verdad? No, eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos, como le dije ahorita, defendiendo la justicia. La justicia no necesita ser defendida. La justicia necesita ser vivida, practicada. Incluso dentro de la iglesia, Santiago capítulo 2 nos exhorta a no mostrar favoritismo dentro de la iglesia. Hay iglesias donde hay una nacionalidad que es mayor que otras, ¿verdad? Vamos a decir que los nicaragüenses aquí sean mayores. Ahora veo más nicaragüenses. Y que de pronto ahora los nicaragüenses digan cómo se hace todo, ignorando
al hondureño, ignorando al dominicano, nada más una dominicana tenemos hoy aquí, ignorando a los cubanos, ignorando a otras nacionalidades, porque es lo que yo prefiero. Lo mismo si la mayoría son cubanos y las cosas se hacen solamente como dicen los cubanos y se toma solamente café cubano, ¿dónde quedan los demás? La iglesia debe evitar favoritismo. Nosotros debemos ser transparentes con los recursos que tenemos a nuestra disposición, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Debemos tratar los conflictos con gracia, pero con verdad, todo el tiempo. Hermanos, hazte esta pregunta en tu vida para que te puedas evaluar en cómo estás tú en relación con la justicia que Dios demanda de nosotros. ¿Estoy siendo justo en mis decisiones o solo busco mi conveniencia cada vez que decido hacer algo? ¿A quién estaré yo ignorando por no salir de mi zona de confort? ¿Verdad? Quizás Dios te está mostrando, mira, acércate, ve, háblale. Pero nosotros, no, yo estoy muy cómodo aquí. No, si yo le pregunto a esa persona qué te pasa, es capaz que yo me comprometa. No quiero salirme de mi zona de confort. Hermanos, mi sentido de justicia está formado por la palabra de Dios o por lo que la gente dice. Eso es importante. Porque hoy mucha gente habla de justicia. Y le digo algo, esta es una palabra polémica en estos tiempos. Yo estoy corriendo el riesgo que me malinterpreten por hablar de justicia, pero créanme, la justicia que estoy hablando hoy es la justicia que está moldeada por la palabra de Dios, por el carácter de Dios. Estoy usando mi influencia y mi poder para servir o para manipular. Hay algo más que pide. En segundo lugar nos dice, además de hacer justicia, nos dice que debemos amar misericordia. Amar misericordia es algo que ya nos acerca más a lo que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Amar misericordia. Pero ¿qué es misericordia? ¿Qué es lo que el Señor realmente está pidiendo aquí? A mí me asombró cuando yo oí de estas tres cosas ayer. Yo digo, wow, no está ahí la palabra amor. Porque para mí amor es lo más importante. Lo dice en el primer mandamiento, es amor. ¿Cómo yo voy a enseñarle esto a la iglesia si yo otra vez le he dicho que es amor? ¿Sabes qué? Cuando estuve investigando resulta que la palabra hebrea que se usa aquí para misericordia se puede traducir, es una de las palabras más ricas en el Antiguo Testamento. Y se puede traducir como misericordia, se puede traducir como amor leal, fidelidad compasiva, amor inquebrantable. Fíjense qué radio tan amplio de significado tiene esta palabra. Y definitivamente la misericordia brota del amor sincero, de ese amor inquebrantable. La misericordia puede verse como la parte de acción del amor. Es la parte donde nosotros actuamos, nos movemos. Y no se trata de hacer actos de misericordia de vez en cuando. Ay, voy a pasar por el semáforo y le dejo una limosna a la persona que está allí siempre para sentirme bien, ¿no? No se trata de eso, sino de tener un corazón moldeado por una compasión constante por los que te rodean. No es hacer misericordia cuando te nazca, es amarla, es desearla, es hacerla parte de tu identidad. No es que tú hagas actos de misericordia, es que Dios quiere que tú seas una persona misericordiosa. Dios quiere que tu carácter sea moldeado por el carácter de Él. Y eso incluye misericordia. Hay varios escenarios en el Nuevo Testamento donde Jesús
de una manera clara y directa, porque en momentos de actos de misericordia de Jesús sobran, no pudiéramos terminar hoy aquí. Pero hay algunos donde Jesús expresó claramente que había sido movido por misericordia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús no solamente vio gente, Él no solamente vio multitudes, Él vio la confusión espiritual de esa gente. Jesús vio lo que había en el corazón, el hambre espiritual que había en su corazón. Él vio el vacío que había en ellos y fue movido de corazón a asistir a esas personas. Y esto nos reta hoy a ver más allá de las apariencias. Nosotros vemos apariencias, vemos personas y las juzgamos por cómo lucen. Pero el corazón lo conoce Dios solamente. No te detengas a actuar en misericordia solamente basado en apariencias humanas. Haz como hizo Jesús. Deja que la misericordia te mueva. Si hay algo que por lo cual es seguro dejarte de llevar, es por el amor y la misericordia. El amor y la misericordia nunca te van a llevar a algo malo. Siempre te van a llevar a puerto seguro. En Marcos capítulo 1 dice que Jesús vio a un leproso y Jesús, movido en compasión, extendió su mano y lo tocó. Y aquel leproso sanó. Jesús tocó al intocable. Jesús tocó al que nadie por nada del mundo tocaría. Jesús tocó al marginado, al que estaba fuera de la ciudad, no podía entrar a la ciudad porque nadie quería contagiarse. Al leproso. ¿A quién estás evitando tocar que Dios te ha dicho, ve y tócalo? Y no quiero que lo entiendan literalmente. Dios no quiere que nosotros adquiramos enfermedades o algo así por ayudar a otros. Pero aquí estás tratando de evitar que Dios te ha dicho, ve y ayúdale. En el capítulo 20 de Mateo, dice que entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de dos ciegos que estaban clamando en el camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos estaban apurándolo. No, déjalo, siempre están gritando. No, Jesús se detuvo. Y a veces nosotros estamos muy ocupados. Pero Jesús se detuvo. Y la misericordia de Jesús escucha el clamor de aquellos marginados y se detiene. Aún en su ocupada vida, aún en su ocupada agenda, se detiene por ellos. ¿Quién está clamando a tu alrededor por ayuda, por auxilio? Y tú simplemente doblas tu rostro. ¿Quién está clamando a tu alrededor y tú simplemente viras la cara y haces como aquel religioso que pasó por el camino donde estaba tirado aquel hombre que fue golpeado y fue asaltado? Pero como estaban muy ocupados y como no era religiosamente correcto tocar a esa persona, siguieron hasta que apareció el buen samaritano que Jesús escribe. Dios quiere que ese buen samaritano seamos tú y yo. Pastor, yo no tengo dinero. Yo entiendo, yo tampoco. Pastor, yo no quiero meterme en eso porque entonces ¿cómo voy a responder? Yo no tengo, no me alcanza. Yo entiendo eso, hermano. Pero hay una cosa que ocurrió en el Nuevo Testamento que nos llamó la atención a todos. Pedro y Juan no tenían dinero. Pedro y Juan iban al templo y había un hombre pidiendo limosna a la entrada del templo. Pedro y Juan se acordaron de que Jesús se detuvo
con aquel ciego y lo sanó. Y dijo, nosotros tenemos que hacer lo mismo que el maestro. ¿Tenían dinero? No tenían dinero. No tenían lo que aquel hombre estaba pidiendo. Pero les dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. Y el hombre no era ciego, era cojo. Se levantó y anduvo. Eso es mucho más que todo el oro del mundo. Le dio mucho más. Y quizás tú no tienes dinero, pero tienes la presencia de Dios en tu vida. Tienes acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes acceso directo al dueño del oro y de la plata. Tienes acceso directo a aquel que es capaz de hacer lo que ninguno de nosotros, ningún ser humano puede hacer. Él puede hacer lo imposible. Yo lo creo. Por eso, creo que es nuestra obligación detenernos cuando hay alguien clamando. Ayer nos pasó algo interesante en el ayuno. Cada vez que estamos ayunando en el parque Juan Pablo Duarte, algo sucede. Y eso que somos un grupo pequeño, imagínense qué pasaría, cuántas personas más se juntarían si vieran a un grupo más grande. Iglesia, levantémonos. Y cada vez que se acerca a alguien, lo uso en el sermón. Este fue un encuentro interesante, porque este hombre se acercó a la mesa y nos contó su necesidad. Todo sucio, dice que estaba viviendo en la calle, que perdió su casa hace pocos días, que su hijo estaba en el hospital. ¿Qué más? Que su padre se había muerto hace poco. Y empezó a decirnos también lo que él hacía en la iglesia. Su padre era pastor. Ok. Y yo le dije, mire señor, desafortunadamente no tenemos dinero en efectivo aquí. Pero queremos ayudarle. ¿Crees que podamos por lo menos ahora darle lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Oración. Podemos orar por usted. El hombre rechazó la oración. Y en un momento mi padre le dijo, mira, el pastor te está diciendo que vayas a la iglesia. Le dije, mira, ve mañana a la iglesia allá, vamos a ver cómo podemos ayudarte. Ve, porque no tenía teléfono, no tenía nada, no teníamos cash, sinceramente, no teníamos cómo ayudarle en ese momento. No era que estábamos evadiendo. Pero el hombre rechazó venir aquí a la iglesia y el hombre rechazó la oración. Y cuando mi padre le dijo, el pastor te está diciendo que te quieren ayudar, se rió. Le dije, mira, ¿sabes qué? Vete de aquí. Aléjate de aquí, vete. ¿Le traté con falta de misericordia? No, pero no podemos dejar que el diablo nos chantajee. El diablo muchas veces te quiere chantajear cuando tú tienes un corazón generoso para dar. Una cosa es tener misericordia, pero otra cosa es aceptar el chantaje de aquellos que quieren que tú hagas lo que ellos quieren y como ellos quieren. A lo mejor con una oración se podía haber resuelto todo lo que él tenía. No pierdas tu tiempo con personas que lo que quieren es manipularte. Ten misericordia, pero en equilibrio, con discernimiento. Con discernimiento. Aquella persona no era alguien realmente que Dios estaba poniendo para ayudar. Aquella persona era alguien que estaba chantajeando la fe de un grupo que estaba orando al Señor. Así que debemos tener discernimiento y no sentirnos mal cuando esas cosas sucedan. Porque en el mundo hay de todo. Hay personas que realmente están buscando ayuda y el que realmente quiere ayuda la encuentra. Porque cuando claman a Dios, Dios responde, hermanos. ¿Cómo se ve la misericordia en nuestra vida diaria? Entonces, mantén tus ojos atentos a las necesidades de las personas que te rodean. Hace tiempo hicimos un ejercicio con la iglesia y le dijimos, vamos a orar por la comunidad, vamos a caminar por la comunidad y luego regresamos, eso fue hace años, y nos reunimos y le preguntamos a los hermanos qué vieron.
Ah, pastor, vi que hay una cantidad de licorerías aquí. Ah. Otro me dijo, ay, pastor, vi que hay una persona tirada allá en la esquina. Ah, pastor, vi esto, vi lo otro. Digo, qué bueno, porque no dedicamos tiempo para mirar a nuestro alrededor. Estamos muy ocupados. Muy ocupados. Y vamos así, mira, como el caballo que se pone, ¿cómo se llama esto? Para que no mire a los lados. Así estamos nosotros. Y muchas veces no es que no veamos porque no podemos ver, es que no queremos ver muchas veces. Debemos estar atentos a las necesidades. Debemos ser empáticos con lo que padecen, necesidad. Así como también celebrar con los que celebran. Debemos celebrar con los que celebran. Sé parte de la solución, hermano. Comienza con lo que tienes. Tienes lo más importante. Tienes el poder divino. Tienes el poder que es sobre todo poder. Usa lo que tienes. Con eso puedes empezar. En muchas ocasiones Dios te va a mover a misericordia para bendecirte, ¿sabes? Y eso es un secreto espiritual. Es un tip que le voy a dar hoy. Muchas veces nosotros enseguida viramos la cara porque no tengo dinero. Porque no le voy a quitar a mis hijos algo para dárselo a alguien desconocido. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te mueve a misericordia, es porque Él quiere darte lo que esa persona necesita. Y te va a convertir a ti en un administrador o administradora de algo que va a beneficiar a otra persona, pero también te va a beneficiar a ti, ¿sabes? Déjeme decírselo de otra manera. Cuando hay alguien que necesita y usted clama a Dios, ¿de dónde va a salir eso? Dios tiene poder para que llueva maná, para que llueva oro, pero Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque para eso estamos nosotros aquí. Porque Él te va a bendecir a ti para que tú seas bendición a otros. Y muchas veces no estamos en bendición, no estamos disfrutando la bendición de Dios porque no dejamos que nuestro corazón vaya en la dirección que Dios nos está enviando. Porque rechazamos el llamado de Dios a movernos a misericordia y entonces no recibimos esa bendición. Ni nosotros, ni aquellos a los que Dios quiere bendecir a través de nosotros. Hermanos, ha sido mi experiencia, nuestra experiencia familiar. Y cuando nosotros no hemos tenido y aún así hemos extendido nuestra mano, el Señor ha sido fiel y ha abundado en más bendición para nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Entienden el principio? Eso es un principio espiritual. Eso no lo entiende la gente que no tiene el Espíritu Santo. Eso es un principio espiritual. Extiende tu mano, sé generoso, porque si tu mano no está extendida, no va ni a salir ni a entrar, hermanos. Hay una advertencia en Santiago 2:13. El juicio será sin misericordia para el que no muestre misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tengan misericordia. ¿Y usted sabe por qué Santiago es tan duro así? Porque tú y yo necesitamos misericordia. Y si aún sabiendo que necesitamos misericordia, y aún sabiendo que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, nosotros somos capaces de negar, vivir en esa misericordia, de mostrar misericordia con alguien más. Hermanos, hay algo que nos está reservado. Si no quieres hacer misericordia, pues no aceptes la misericordia de Dios para contigo, ¿sabes? Ahora, hay una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso, puedes tener garantía de que Dios va a tener misericordia de ti. Y te garantizo que lo necesitas. Todos lo necesitamos. Todos fallamos. Todos hemos estado en momentos en los cuales hemos necesitado que alguien sea movido a misericordia. Lo necesitamos. Así que más nos vale amar la misericordia, no como un acto, sino como un estilo de vida.
que amemos la misericordia y que empecemos a vivir con un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que se mueva en la dirección en que Dios nos está moviendo para que podamos recibir esa misericordia y podamos darle a los demás. Finalmente, en el mismo versículo 8, nos dice algo más. Hacer justicia, amar misericordia. Y la última cosa, ¿cuál es? Humillarnos delante de los reyes de esta tierra. ¿Cierto? ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo? No, delante de mi Dios, no delante de nadie. Nos dice humillarnos y nos dice exactamente delante de quién tenemos que humillarnos. Humillarnos delante de Dios. Y otra vez, escuchar esto suena muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa humillarnos delante de Dios? Y la expresión hebrea sugiere una actitud continua, no algo de una vez, sino una vida de constante humillación. Es caminar humildemente delante de Dios. Es vivir sometidos al señorío de Cristo. Es preguntarle a Dios qué quieres y después hacer. Es decirle a Dios qué quieres que incluya en mi agenda, en mi calendario, en mi plan, y luego trabajar en ello. Es una relación viva con Dios. Es caminar en un compañerismo sincero con Dios, en la misma dirección que Él nos muestra y siguiendo el proceso que Él nos muestra. Eso incluye una humildad verdadera. No es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en ti. ¿Entiendes? No es pensar menos, que eres menos que otro. Es pensar menos en ti y más en los demás. Porque si ya tú estás en la mano del Señor, Dios tiene cuidado de ti. Tranquilo, Dios tiene el control. Pero dedica más tiempo en pensar en los demás. Es una sumisión a la voluntad de Dios incondicional. Cuando vivimos humillados delante de Dios, reconocemos que Dios es el Señor. Él es la autoridad. Él es el que dice la última palabra. Él es el que establece lo que es bueno o no lo es. No solamente es nuestro Salvador que me salvó una vez. No, es mi Salvador que todos los días necesita rescatarme de mi pecaminosidad. Es el Señor que todos los días está ahí guiándome, protegiéndome. No es solo obedecer, hermanos. Es hacerlo además con un corazón que ama y que confía en su Señor. En contraste con la actitud del pueblo de Miqueas, cuando Miqueas, en el tiempo de Miqueas, en el contexto del capítulo, el pueblo estaba preguntando, ¿qué quiere Dios? ¿Sacrificios? ¿Miles de carneros? ¿Quiere a mi hijo primogénito? Ellos estaban dispuestos a hacer todo eso menos lo que Dios estaba pidiendo. Ellos estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios, extrafalarios, pero no querían entregar su voluntad a Dios. Pero no querían rendirse a Dios. Ellos querían negociar con Dios. Tú me das, yo te doy. Y muchas veces nosotros queremos tratar a Dios como el genio de la lámpara, ¿verdad? Yo soy el amo. En el genio de la lámpara, si yo soy Aladino, yo soy el amo. Y el que tiene el poder para hacer lo sobrenatural es el esclavo. Cuidados, hermanos, porque a veces nosotros queremos tratar a Dios como nuestro esclavo. Este es mi deseo, tú cúmplelo.
Y es todo lo contrario. Eso no tiene nada que ver con lo que es realmente la relación que Dios quiere tener con nosotros. Ni siquiera Dios quiere que nosotros seamos esclavos. Él quiere que seamos hijos. Hijos que aman y que honran a su padre. ¿Cómo se ve esta humildad en nuestra vida diaria? En nuestra vida diaria tenemos que reconocer que no tenemos el control de las cosas que suceden. Por tanto, vamos a someternos a la voluntad del que tiene el control de todo. No poner mi seguridad en el dinero, en los títulos, en la experiencia. Es consultar a Dios para cada decisión antes de decidir. No vivir como si Él fuera solo un recurso en momentos de emergencia. Debemos rendir nuestra voluntad a la suya. Obedecer aunque no entendamos completamente qué es lo que Dios está haciendo. Muchas veces tenemos la seguridad de por dónde debemos ir, pero no sabemos qué Dios está haciendo, por qué. No siempre vas a tener todas las respuestas de esos por qué en ese momento. Abraham recibió una orden de Dios. Por tanto, vete a la tierra que yo te mando. Deja a tu parentela, deja tu tierra y vete a este lugar. ¿Qué lugar? ¿En qué me voy? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas preguntas hay? Sin embargo, la instrucción fue clara. Haz esto. Y diariamente Dios iba caminando con Abraham, mostrándole su voluntad. ¿Sabes qué? En el tiempo ese antiguo no había un hombre en la tierra más rico que Abraham. Dios lo bendijo. Él se fue simplemente y obedeció. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque obedeció confiando en el amor de aquel que lo llamó. Es vivir sin buscar protagonismos. Es dejarle el protagonismo al Señor. Es darle la gloria a Dios en todo. Es vivir sin esperar reconocimientos. No compararme con otros. Caminar al ritmo que Dios me está guiando. Es mantener una relación diaria con nuestro Señor. Porque si tú no estás en esa relación diaria, ¿cómo tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios? Una persona para librarse de tomar decisiones y después tener a quien echarle la culpa, le preguntan al pastor, pastor, ¿qué usted cree que debo hacer? A mí no me haga esa pregunta, porque esa pregunta, el único que lo puede responder es usted mismo. Yo no puedo decirle a nadie qué puede hacer. Yo le puedo decir lo que dice la palabra del Señor, pero el qué usted debe hacer, esa es su tarea, hermano, con el Señor, en oración, leyendo la palabra de Dios. Porque entonces cuando las cosas les hagan mal, el pastor me dijo, no, eso no va a suceder. Yo no sé qué es lo mejor para ti, sinceramente, honestamente, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Así que, hermanos, cerrando, quisiera que nos hagamos estas preguntas para que en la práctica nosotros podamos vivir de acuerdo a estos tres principios. Hacer justicia, amar misericordia y vivir humillados delante de Dios. ¿Estoy caminando con Dios o solo caminando cerca de Él? ¿Estoy caminando con Él o estoy cerca, un poquito cerca, pero sin un compromiso completo? ¿Estoy buscando su dirección diaria o solo cuando tengo una emergencia? ¿Dependo de su gracia o todavía creo que puedo lograr todas las cosas con mis propias fuerzas? Hermano, una advertencia hay en cuanto a esto. El orgullo espiritual endurece el corazón y nos aleja de Dios. Las personas que creen que no necesitan de Dios son personas orgullosas y al final terminan acarreando consecuencias. Por eso Pedro, 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Humillémonos delante de Dios y Él nos exaltará. Dios levanta al que se humilla y camina con Él, y el que camina con Él en obediencia. Caminar humildemente con Dios no es una meta que se alcanza, hermanos, sino una ruta que se corre. Es vivir cada día sabiendo que lo necesito. Es cada día amándole. Es cada día queriendo seguirle donde Él nos lleve. Anhelando estar donde Él quiere que estemos. Después de confrontar al pueblo con esto, Miqueas dice una palabra maravillosa al terminar su libro. En los versículos 18 al 19. Fíjense lo que dice: ¿qué Dios como tú? Yo cuando leo esto me erizo. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y que olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Crees tú que nos merecemos eso? No, pero ese es nuestro Dios. Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Y esto no es una pregunta, esto es una declaración, porque realmente no hay otro Dios como Él, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente, que no retiene su enojo para siempre y que se deleita en misericordia. Dios no está buscando formas de castigarnos, hermanos, como algunos ven a Dios como un anciano barbudo, lejos y distante, que juzga con el dedo. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios que está buscando oportunidad para castigarnos. Es un Dios que busca oportunidades para restaurarnos. Porque Él se deleita en perdonar. Y ese es su corazón. Él volverá a tener misericordia. Él sepultará nuestras iniquidades. Él echará nuestros pecados al fondo del mar, donde nadie se acuerda. Y estas son las palabras simbólicas. Son promesas para los que se rinden a Él. Estas son promesas para los que se rinden a Él. Son esperanza para los que se arrepienten. Son un recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos llegado, Dios todavía está llamándote porque quiere tener misericordia de ti y quiere restaurarte. Hermanos, ¿has estado tratando de impresionar a Dios con cosas como lo estaban haciendo el pueblo de Israel en aquel entonces? Con religiosidad. Voy a impresionar a Dios. Este año no voy a faltar ni un domingo. Dios no se impresiona por eso. Voy a impresionar a Dios, voy a dar una ofrenda grande. Tú vas a ver que Dios esta vez sí me va a bendecir. Dios es dueño de toda riqueza, no necesita el dinero de nadie. No le impresionas. Voy a dar limosna a los pobres. Voy a ser un buen padre de familia. Mira, todo eso es bueno, pero no impresiona a Dios. No tiene ningún peso en tu relación con Dios. Dios quiere que hagas justicia. Dios quiere que ames misericordia. Dios quiere que te humilles delante de Él.